Hoy vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez en composé con la maravillosa cantante Lara Fabian, cantando la icónica canción Adagio en Londres recientemente, que me han recomendado mucho escuchar esta canción en el último análisis que hicimos de Dimash, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y Adagio, por Lara Fabian y Dimash, dice de la siguiente manera. Non so dove trovarti. Oh, qué hermosa voz que tiene. Non so come cercarti. Ma sento una voce che nel vento parla di te. Qué delicadeza y parsimonia que tiene para cantar Lara Fabian. Quest'anima senza cuore aspetta te. Fíjate cómo cuando ingresó el coro quedó todo maravillosamente delicado. Lara Fabian tiene una voz tremenda, maravillosa. Estuvo cantando bastante tranquilamente hasta ahora y parece que estamos en La bemol menor, una maravillosa tonalidad, porque fíjate que cuando ingresa el coro hace un acorde sus 4 o suspendido, que es este, cuando dice adagio. Para comenzar. Hermoso, vamos a ver cómo arranca a cantar Dimash. Hermoso. Qué agudo y delicado que es para hacer las cosas. Ahí va a desembozar uno de sus maravillosos cantos gritales, como les decimos en el canal, a partir del día de hoy, porque se me acaba de ocurrir cuando Dimash eleva su voz y parece que grita, pero en realidad está cantando tremendamente alto. Pero tiene un nivel de proyección de voz ominoso, gigantesco, que parece un grito, pero siempre que diga un grito no lo digo peyorativamente o negativamente, sino simplemente que suena a un elevado volumen. Pero además de eso, me parece que Dimash es muy respetuoso del lugar que está ocupando en el escenario junto a una icónica e histórica cantante como Lara Fabian, que no es para nada menor en ese sentido. Pero fíjate que Dimash está también muy tranquilo cantando. Ahora seguramente va a despegar un poco más la canción. Si mal no recuerdo, hace mucho que no escucho a Adagio. Si no viste el análisis original que hicimos de esta canción, te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción, porque Dimash siempre hace un trabajo maravilloso. Continuemos. Hermoso. Questa musica Ho inventato te. Y fíjate también que esto es muy interesante, creo que es algo que nunca he mencionado en ninguno de los videos de Dimash, así que es algo completamente novedoso, que él tiene la particularidad de que cuando va a hacer un grito, tiene como dos gestos en particular. Ahora que detecto uno, no nuevo, pero sí que ahora le presto más atención. Se inclina levemente como si estuviera haciendo sentadillas en el gimnasio para proyectar más su voz. Y también otro de los grandes gestos que hemos visto en el video anterior, que te recomiendo ver por acá arriba o debajo en la descripción, cantando el himno al amor de Edith Piaf, también eleva su brazo para acompañar el salto hacia los agudos de su maravillosa voz. Estamos promediando la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios, si es que querés escuchar más cantos gritales de parte de Dimash.
esos graves. Ahí está, la sentadilla. Qué delicadeza, bellísima. Modularon. Hermoso. Tremendo solo de voz de Lara Fabian y justo en la parte más difícil de la canción porque lo que hacen es una modulación, es decir, un cambio de tono, un cambio de atmósfera sonora. Venían ellos cantando, yo simplemente estoy escuchando, en la bemol menor y de repente pasan a do sostenido menor para simplificarlo. Quizás antes sería más apropiado hablar en sol sostenido menor porque son tonalidades que están cerca. Más allá de estas vicisitudes técnicas musicales, uno escucha que resuelve acá, que reposa y hace esta suerte de improvisación o solo vocal tan maravilloso y delicado. Y fíjate que es algo que nunca había escuchado porque nunca los escuché a los dos cantando juntos. Los colores de voz de cada uno se empastan muy bien, combinan, hacen una mixtura bellísima que hace que la canción se eleve en vuelo triunfal hacia el universo. Soberbia la actuación de Dimash, honestamente, tremendo. Y fíjate que está haciendo algo muy difícil. Además de la inclinación de sentadillas o cuclillas, se agacha y mientras más abajo está, más agudo que canta. Y es tan imposible que hasta me trago al hablar. Estamos cerca del final de la canción. Si no lo hiciste todavía, recordad que podés suscribirte, darle un like, convertirte en miembro del canal para solicitar videos que sean dedicados especialmente para vos, presionando en el botón de abajo que dice unirse, y además vas a estar colaborando con la creación de contenido del canal para que esto pueda seguir funcionando como lo viene haciendo. Y esta versión de Adagio cantado por Dimash Kudaibergen y Lara Fabian finaliza de la siguiente manera. ¿Viste cómo se despegó Dimash en ese final, no? Primero están cantando al unísono y después Dimash decide despegarse un poquito más hacia el agudo. Bellísima canción de Adagio, una canción de por sí hermosa, interpretada por Dimash y Lara Fabian. Me ha gustado muchísimo volver a escucharlo a Dimash en particular y escucharla por primera vez a Lara Fabian en el canal, sobre todo haciendo este feat con el maravilloso Príncipe Kazajo. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.